Ya sabemos que para mantener la integridad y estabilidad de una estructura debemos asegurarnos que el elemento vertical sea más fuerte que el elemento horizontal. Es una regla básica, o si no, pregúntenle a nuestro amigo. Pero ¿cómo en realidad nos aseguramos de esto? Y adicionalmente, ¿cómo calculamos lo que la norma nos está solicitando? Quédense hasta el final porque en este formato de Excel les voy a enseñar por medio de 3 muy fáciles pasos cómo llegar a calcular esta relación. Recuerden también seguirnos en Instagram, en donde publicamos algunos tips sobre estructuras, algunos memes también y cositas varias. Recuerden también visitarnos en la página web, en donde encontrarán toda la oferta de cursos en estructuras disponibles. Bueno, entonces les decía que debemos asegurar que las columnas sean más fuertes que los elementos tipo viga que llegan a ella. Parece algo muy sencillo y elemental, pero aún al día de hoy encontramos elementos como estos que más bien parecen columnetas y a los cuales les colocan un mundo de masa encima o mundo de niveles o pisos sobre ellos. Así que tengan mucho cuidado. Pueden creer que este elementico de más o menos unos 30 centímetros de ancho, eso por ser generosos, con una longitud aferente de alrededor de 8 metros, sostenía más de 20 pisos. Les hablo de una columna completamente débil que terminó en lo que ya todos sabemos. Y eso que no les he mencionado las secciones de las vigas todavía. Así que de entrada ya sabemos el primer parámetro que debemos tener en cuenta para asegurarnos de la relación columna fuerte-viga débil. Esta es su geometría. Y que ésta muestre unas dimensiones acordes a la altura y número de niveles que está sosteniendo de la edificación. Les dejo por aquí este videito en donde les hablo un poquito más acerca de las dimensiones que debe tener la columna de acuerdo al número de pisos y por supuesto la cantidad de las columnas, lo que llamábamos densidad estructural. Pero no es solo eso, porque recuerden que el concreto también tiene acero de refuerzo, así que no únicamente debemos fijarnos en la geometría, también debemos tener en cuenta que tenga una adecuada cantidad de acero de refuerzo. Porque puede que tengamos columnas delgadas, no hay problema, pero debemos compensarlo con una buena cantidad de acero que compense o que mejore su capacidad. Así que veamos algunos ejemplos. Primero quiero mostrarles este caso en la ciudad de Armenia. Es el edificio de la gobernación o asamblea departamental y es el caso más típico de falla por columna fuerte viga débil. Las columnas que lo sostenían, según este plano, tenían secciones de 50 por 1,30, 45 por 1,20, 60 por 1,80, por acá una sección aparentemente de 1,90 por 1,90. Tampoco eran elementos tan pequeños, así que por geometría estaba bien. Más pequeños los tenía el Space, pero eso sí, sostenía unas vigas y elementos de entrepiso gigantes, de 1,80 metros de altura postensadas. Los vemos acá ya después de que removieron los escombros y fíjense que quedaron intactas. Incluso vemos las fotografías de la caída y se ve que el factor más influyente fue el de la columna débil. Bueno, cabe aclarar que la capacidad y dimensiones de las vigas obedecían a esas masas de muros de fachada y seguramente muros divisorios muy voluminosos. Pero fíjense que sí se requerían porque habían voladizos de más de 7 metros. Así que de entrada le faltó en cuanto a la geometría de las columnas. Pero veamos el siguiente parámetro del acero de refuerzo. Noten así a simple vista el refuerzo de la columna, que evidentemente era inferior en cantidad al acero de la viga, por lo que de nuevo el segundo parámetro del refuerzo se queda insuficiente. Y es claro que esa fue la falla, ya que vemos el conjunto de vigas casi intactas y las columnas prácticamente pulverizadas. Tampoco tiene que ser una columna muy grande. Fíjense en este ejemplo en donde tenemos un elemento algo más pequeño. Una columna que debía sostener una gran viga que hace parte de una piscina en el nivel superior de una casa. Bueno, no es una sección para nada despreciable. Son 65 centímetros de diámetro que se quería circular, pero sí se ve delgada frente al elemento que debía soportar, ya que en este caso no se podía aumentar la sección de la columna. Por lo que para hacerla más fuerte, lo que se hizo fue diseñar una sección compuesta, es decir, un elemento de concreto con refuerzo convencional, pero también con una viga metálica tipo I embebida por dentro, con una adecuada longitud de desarrollo por supuesto y con unos pernos soldados alrededor, que mejoran su adherencia con el concreto.
Es decir que en este caso utilizamos una sección compuesta, pero adicionalmente no nos quedamos atrás con el acero de refuerzo porque utilizamos unas varillas de muy buen diámetro. Ahora ustedes me dirán, bueno, pero la norma no nos indica que tengamos que calcular esta relación para columnas de último nivel o que no tengan continuidad. Y en ese caso tienen razón, no debemos hacerlo, pero únicamente para columnas de carga axial baja, ya que cuando tienen esta carga baja, muy seguramente no van a llegar a presentar ningún tipo de rotulación, ningún tipo de rótula plástica o mecanismo de excedencia. Pero para este caso que les indico, en donde tenemos una piscina y adicionalmente una zona de tránsito, sí representan una carga axial importante. Así que verifiquen muy bien el nivel de cargas al que se verá sometido su estructura. Este principio también es válido en pórticos de estructura metálica, en donde debemos asegurarnos, adicionalmente a lo anterior a la geometría, que tengamos una adecuada conexión, preferiblemente que sea conexión precalificada. Adicionalmente, que la columna tenga la prioridad, pase ella primero y que las vigas esperen, no al contrario. De esa manera nos aseguramos un muy buen comportamiento y estabilidad de la estructura. Recuerden ver el video que les dejo acá arriba sobre densidad estructural, en donde les doy algunos tips sobre las dimensiones y cantidades mínimas de columnas en una edificación. Esta relación que vamos a hallar es lo que el programa de diseño nos ayuda también a calcular, pero que muchas veces no sabemos cómo hacerlo o a veces nos aparecen avisos de que no es aplicable el NA o que no cumple O sobre S, pero no sabemos a ciencia cierta por qué esto ocurre. Así que aquí les voy a enseñar. Bueno, ahora sí vamos a remangarnos y meternos al lodo. Vayamos a ver cómo se calcula la relación y por supuesto qué es lo que nos pide la norma. Bueno, inicialmente la norma nos solicita que la sumatoria de los momentos resistentes de las columnas que llegan al nudo sea mayor en un 20% a la sumatoria de los momentos resistentes de las vigas, o lo que es lo mismo, que la sumatoria de los momentos de las vigas no sea 6/5 mayor a las sumatorias de los momentos de las columnas. Así que tenemos este esquema en donde les muestro cómo son los momentos de los elementos que llegan al nudo, y serán así siempre que el sismo llegue desde el costado derecho hacia el izquierdo. Las verticales son las columnas y las horizontales son las vigas. En rojo vemos los momentos que vamos a calcular y los cuales vamos a comparar entre sí, por lo que luego vamos a colocar en la hoja de cálculo las dimensiones y propiedades del elemento. Primero, la sección de la columna, que en este caso no cambia de un nivel a otro, y luego las dimensiones de las vigas 1 a mano izquierda y la viga 2 a mano derecha. Entre las demás propiedades tenemos primero la resistencia del concreto, eso sí, todas en kilogramos fuerza centímetro. Luego, y veamos para la columna, tenemos el número de varillas instaladas, que ya tenemos por diseño dispuestas. Serían para el ejemplo 16 barras en total, es decir, 5 por cada cara, ya que tenemos una dimensión de 50 centímetros. Y vamos a tomar la mitad, que son las que en teoría trabajarán a tensión, 8. Un AS o área de la barra de 2 centímetros cuadrados. Si tenemos diferentes diámetros, debemos discriminar. Para simplificar el video, lo hago con un solo tipo de diámetro. Luego, el límite de fluencia 4200 kilogramos centímetro cuadrado, y ya con estos datos obtenemos la cuantía de la columna, que da un total de 1.28% o 0.64% para la mitad con la que vamos a trabajar. Para la siguiente, que es la viga 1, tendremos en cuenta primero la resistencia a la compresión del concreto. Noten que es diferente a la de la columna, que es algo muy común. Cuidado con el cambio brusco de resistencias que no permite la norma. Luego, el número de varillas en la parte superior, que según el esquema de momento es el acero que se ve tensionado. Para el ejemplo son 4 varillas, de nuevo de área 2 centímetros cuadrados para simplificar. Pura varilla número 5 le vamos a colocar. Pasemos a la viga 2, en donde luego del F'C tenemos la cantidad de varillas en la parte inferior. Son 3 de 5 octavos. Listo. Ahora sí, ya con los parámetros establecidos, vayamos a obtener los momentos. Para esto nos basaremos en la teoría de bloques de compresión de Whitney, que es un método que supone una distribución uniforme de los esfuerzos de compresión actuando en un área rectangular, limitada eso sí por los bordes y por una línea paralela al eje neutro a una distancia x, y que muestra cómo se concentran las tensiones en la sección cuando se produce el agotamiento del concreto. Y es aquí cuando entra en excedencia el acero.
Básicamente ese punto de intercambio es lo que se conoce como falla balanceada. En resumen, trabajaremos con los momentos nominales, es decir, sin ninguna mayoración, calculados así. El momento en la viga 1 será phi por A sub S por Fy por el valor de D menos A medios. Recordemos que el valor de D es la altura de la viga menos la distancia al centroide de los aceros de refuerzo, menos A medios. Este valor de A es la distancia de la que les hablo y estaría dada por esta ecuación, en donde tendríamos A sub S por Fy sobre 0.85, la resistencia de la compresión del concreto, por B, el ancho del elemento. Por lo que para este ejemplo nos quedaría como 4 por 2 centímetros cuadrados por 4.200 kilogramos fuerza centímetro cuadrado dividido 0.85 por 210 por 30 centímetros, para así llegar a una distancia de 6.31 centímetros. Así que reemplacemos en la ecuación principal el phi de 0.9 para flexión, 4 varillas de 5 octavos, el valor límite de excedencia de 4.200 kilogramos centímetro cuadrado, por el valor de D, que sería la altura total menos 5 centímetros, ya que tenemos apenas una fila de aceros en tensión, menos A, el valor que acabamos de calcular, sobre 2. De esta manera obtendríamos un valor de 1.119.826 kilogramos fuerza centímetro. Listo, ya tenemos el momento de la viga 1. Hagamos el mismo procedimiento para la número 2. Allí el valor de A cambia porque ya no son 4 barras sino 3. Recordemos que hablamos del acero inferior. Así que el bloque de compresión encontraría su límite a 4.73 centímetros. Y el momento para la viga 2 nos quedaría ahora con 3 barras de 2 centímetros cuadrados de área por los mismos parámetros Fy y Phi por 40 centímetros del D menos 4.73 sobre 2, para un total de 857.000 kilogramos fuerza centímetro, una capacidad menor a momento porque ya hay menos acero de nuevo. Ahora verifiquemos lo que sucede en las columnas. Este método lo encontré y me pareció interesante compartirlo, pero no tiene una bibliografía definida, así que desconfíen de él, sobre todo en esta parte de las columnas. Si no les parece correcto este chequeo, remítanse al diagrama de interacción de la columna, ese sí que no tiene pierde. Es básicamente la misma teoría, solo que en vez del factor A tendremos que hallar el factor J, para el cual tenemos que determinar el factor K, que se encuentra en función de la cuantía de acero y el número de barras actuando a tensión. Ya veremos cómo lo aplicamos. Así que el momento estaría dado por la ecuación phi por A sub S por Fy por J y por D. Aunque en realidad lo correcto para hallar este momento sería, de nuevo y como les digo, tomar el diagrama de interacción de la columna, en donde entraríamos con una carga axial y teniendo en cuenta el límite de falla balanceada, que es cuando el concreto ya no toma más compresión y el acero entra en cedencia, allí deberíamos tomar la lectura de la capacidad a momento de la sección. Pero si lo hacemos de esa manera, nos quedaría una hoja de cálculo mucho más compleja. Así que de momento continuemos. Vayamos a calcular los factores. Iniciemos con la constante K. Nos quedaría de la siguiente manera. Raíz de 2 por la cuantía de la columna de 0.64% por el número de barras actuando en flexión, es decir, a partir del eje neutro. De nuevo tendríamos 7 barras más las 2 mitades. Esto es válido porque tenemos todos los aceros del mismo diámetro, lo que serían 8 barras más 0.64% por estas 8 barras de nuevo elevado al cuadrado, menos la cuantía ρ 0.64 por 8. Este valor en función de la cuantía sería así de 0.20, por lo que el factor J nos quedaría como 1 menos 0.20 sobre 3, obteniendo que el límite del bloque estaría al 93% del valor de D. Así que ahora podemos calcular el momento nominal de la sección de la columna. Este momento sería phi de 0.9 porque seguimos analizando las barras a tensión, aunque en este método allí tendremos controversia porque no es un elemento controlado 100% a tracción. Así que de nuevo lo mejor será guiarnos por el diagrama de interacción de la columna para ir a la fija. Pero sigamos. Por el A sub S, que es de 8 varillas de 2 centímetros cuadrados de área, por el límite de excedencia del acero, 4.200 por el 93% del valor de D. De nuevo, el ancho total de la columna, menos 5 centímetros.
Así, el momento nominal de la columna sería de 2.538.000 kilogramos fuerza centímetro. Lo usual en este tipo de elementos es que se mantenga la cantidad y diámetros del acero antes y después del nudo. Tal vez esta cuantía cambie después del tercio medio de la luz libre de la columna, pero ahí ya no tiene mucho que ver con el nudo. Por lo que en ese orden de ideas, el momento de columna 1 o inferior será igual al de la columna 2 o superior. Bueno, también lo usual es tener la misma sección. Si cambia, pues sencillamente hacemos el mismo procedimiento con los nuevos valores. Listo, ya tenemos todo para hacer el chequeo. Ahora nos decía la norma que debería ser la sumatoria de los momentos de las columnas MC1 más MC2, que son iguales. Así que sería el momento multiplicado por 2. Esto mayor o igual a 1.2 veces el momento de la viga 1 más el momento de la viga 2. Despejando sería entonces 5.076.000 kilogramos fuerza centímetro mayor que 2.373.000 kilogramos fuerza centímetro. Así que por ese lado estamos bien. Ahora por último, ¿qué pasa si ya tenemos una sección más pequeña de 35 por 35 con apenas 8 barras de media pulgada? Ahí, en ese caso, la sumatoria de las columnas es inferior, por lo que no sería suficiente esta sección y tendríamos que mejorarla, porque en teoría no podríamos disminuir la capacidad de la viga. Bueno amigos, espero hayan aprendido algo. Investiguen este método u otros que pudieran haber. No se confíen únicamente del software. Así son nuestros cursos, más o menos como lo que vieron, en donde les explicamos paso por paso las hojas de cálculo y les indicamos qué es lo que hace el programa de diseño. Recuerden visitarnos en la web o escribirnos para mayor información. Sin nada más por el momento, nos vemos entonces en el próximo video.